Bien, estoy con dos candidatos del interior que están peleando en su provincia con gobiernos muy consolidados, que han ganado muchas elecciones, muy cercanos a la presidenta Cristina Kirchner, esos gobiernos. Y estos candidatos están peleando contra esos gobiernos. Uno es el senador José Cano, que es actual senador, tiene mandato hasta el 2015, es presidente del bloque de senadores nacionales, pero sin embargo se fue de candidato a primer diputado nacional por Tucumán, porque en Tucumán no se renuevan senadores en esta elección. Y después estoy con Alfredo De Angeli, que está en Entre Ríos peleando también contra un gobierno muy cercano a la presidenta. Él pertenece a una alianza más amplia y es muy conocido porque del 2008, en la guerra con el campo del gobierno nacional, se lo conoció mucho. Senador Cano, ¿por qué usted toma esta decisión de dejar lugares tan importantes, senador nacional, presidente del bloque, que debe ser el lugar más importante, institucional que tiene el radicalismo, para ir a pelear a su provincia, la Diputación Nacional, frente a los candidatos de Alperovich, que también es un hombre importante, es el ministro de Salud de la Nación, Mansur? En primer lugar, porque me parece que no son momentos para hacer especulaciones políticas del lugar donde nos quedamos, digamos, de comodidad, y no dar la pelea en una elección que es trascendental. En esta elección se juega nada más y nada menos que recuperar el rol del Congreso. El Congreso no puede seguir siendo una escribanía de la presidenta, y creo que en ese sentido la decisión final de encabezar una de las listas que se presentan en el Acuerdo Cívico y Social en Tucumán tiene que ver con el pedido de la gente, de mucha gente que uno a lo largo y a lo ancho de la provincia tiene vínculos y contactos por la actividad política, que nos pedía que nos pongamos al frente de un gobierno absolutamente hegemónico, autoritario, que transformó la provincia en un feudo, y que para formar parte de la inclusión hay que, sin ningún lugar a duda, pertenecer a ese feudo. Así que me parece que no son momentos para hacer especulaciones y quedarnos de brazos cruzados, mientras en la provincia se pretendía consolidar este proyecto hegemónico a través de la candidatura del gobernador, que iba a ser candidato conjuntamente con el intendente de la capital, y que, bueno, obviamente era un resultado electoral. ¿Lo frenó usted? Un resultado electoral contundente el que esperaban, reforma constitucional y reelección indefinida. Como las encuestas evidentemente estaban polarizadas, decidió bajarse, y me parece que ahí dimos, sin ningún lugar a duda, un paso adelante en tratar de conformar una alternativa política al oficialismo que le aporte diputados al Congreso, que obviamente que deje de ser una escribanía, y que aparte, digamos, son reconocidos por los propios oficialistas, que se autodenominaron no libre, que no son libre pensadores, es decir, que pueden pensar una cosa y votar otra. Y el Congreso no puede estar vedado a discutir los temas que solamente le interesan a la presidenta. En pleno siglo XXI murieron ciudadanos argentinos en la capital federal y en la provincia de Buenos Aires producto de las inundaciones. Nosotros habíamos presentado un proyecto para que se incluyan en las obras, todas las obras que hacen falta en las provincias de la Argentina, para evitar que estos hechos se vuelvan a producir, y que independientemente del resultado electoral de octubre, esas obras se ejecuten en el presupuesto del año que viene. La respuesta fue el Congreso debatiendo la democratización de la justicia o la expropiación de chicones, y no quieren debatir, por ejemplo, lo que nosotros venimos insistiendo, la normalización del INDEC, para dejar de mentir con los índices de inflación. Así que me parece que es fundamental que cada uno asuma el rol que nos corresponde, y en ese sentido lo hago convencido de que, bueno, que ha sido la decisión correcta, ¿no? ¿Por qué decidió pasar a la política? Bueno, cuando veo que en Entre Ríos no hay solución, sigue estando estancada la pobreza y la injusticia siguen estando, entonces decidimos, bueno, vamos unos años más, vamos a trabajar para la provincia nuestra. La verdad es que cuando vos recorres la provincia de Entre Ríos y ves el maquillaje que le hacen a las escuelas, a los hospitales, con qué vocación trabajan los enfermeros. ¿Maquillaje a qué se refiere? Sí, solamente digamos en lo edilicio, pero que faltan elementos para que los maestros puedan enseñar bien o pagarles mejor sueldo. O cuando vemos los enfermeros que necesitan cosas en los hospitales, cuando ves los caminos, cuando ves tantas cosas que se podría hacer, y el gobierno entrerriano, una de las provincias que cuna del federalismo, ha entregado el rico patrimonio de los entrerrianos, que es la autonomía. Hoy tiene que venir el gobernador a aplaudir para conseguir una obra pública que va digitada, que a lo mejor no es la prioridad de Entre Ríos. Entonces por eso nos metimos en política, armamos este frente que se llama Unión por Entre Ríos, donde está el PRO, está el partido de Patricia Bullrich, está el partido que comanda Jorge Busti, 3 veces gobernador, Frente Federal Entrerriano,
el nuevo Peronista. espacio Gualeguaychú, así que estamos trabajando en esto y queremos hacer una alternativa para defender a los entrerrianos y desde el Congreso de la Nación volver a dar la autonomía a las provincias. Yo creo que nos vamos a poner de acuerdo a través del consenso con muchos legisladores para que los gobernadores realmente tengan los fondos en su provincia y no tengan que venir a la Nación. Es el poder central más grande que hemos visto en los últimos años y la verdad que ver los legisladores levantar la mano y a su vez en contra de los principios de sus provincias, a uno le da mucha pena. Y cuando ve que la pobreza sigue estando, cuando las injusticias siguen estando, la asignación universal por hijo que tiene que ser por ley está hecho por decreto. Hay gente que le llega, a otro que no le llega. Cuando vos ves, qué sé yo, esto, el impuesto a las ganancias, a los asalariados. Hoy me tocó viajar con un tipo que va a trabajar al sur y me contó, Alfredo, yo trabajo en el sur, estoy metido en una mina trabajando a 6, 7 grados bajo cero afuera y resulta que me sacan y tengo que hacer venir mis hijos que se vuelvan de vuelta a Entre Ríos porque no los puedo mantener más en los estudios. Estas cosas son injusticias, esas cosas no pueden pasar. Sacarle impuesto a las ganancias al asalariado es sacarle, sacarle al pueblo de él, donde ese dinero se vuelca en el pueblo. Hay tantas cosas para hacer el Congreso de la Nación. Yo digo, a ver, la canasta familiar no tiene que tener IVA. La están pagando el 21% de la gente más humilde, está pagando impuestos. Hay muchas cosas para hacer el Congreso de la Nación y le queremos realmente darle la libertad al Congreso para trabajar y la autonomía a las provincias, que nos vamos a poner de acuerdo enseguida. Con distintos legisladores de distintas provincias nos vamos a poner de acuerdo para eso, ¿no? Senador, usted hizo hace poco usted fue uno de los que denunció a Milani, al general Milani. Bueno, el tema de Milani forma parte del doble estándar que tiene el gobierno con el tema de los derechos humanos y en general con las políticas que plantea, el doble discurso, la diferencia entre lo que se dice y lo que se hace. Nosotros desde el año 2010 venimos haciendo planteos que tienen que ver con los antecedentes de Milani. Hicimos una presentación en el Poder Judicial en la provincia de Tucumán, fue desestimada por el fiscal, reiteramos esa presentación. Ahora. Ahora, el día viernes de la semana pasada, el día viernes previo al plenario de la Comisión de Acuerdo. Bueno, media hora antes de empezar la comisión entró el planteo del CELS firmado por Berbisky y daría la impresión que si esos mismos planteos surgen del principal bloque de la oposición y dice las mismas cosas que dice Berbisky, bueno, firmado por Berbisky, el Gobierno Nacional le da otro valor, porque evidentemente la convocatoria de la comisión era para dar acuerdo al pliego y para que el día miércoles, que estaba planteada la sesión, se le dé el ascenso a teniente general a Milani, con lo cual, bueno, el gobierno dio marcha atrás vinculada a la presentación del CEL, que en términos generales son las mismas cuestiones que nosotros veníamos diciendo desde el año 2010. Es por eso que me parece fundamental esta elección, Joaquín, porque hablaba de Ángel y del tema del federalismo. 680.000 millones de pesos administró el gobierno nacional el año pasado, el 2012, de los cuales el 74% quedó en manos del Poder Central y solamente el 26% se distribuyó entre las provincias de la Argentina. Yo lo escuchaba a Mauricio Macri quejarse del vínculo fiscal con el gobierno nacional y en realidad no es tan así, porque las provincias más pobres del interior subsidiamos el pago de tarifa de la capital federal en términos de energía eléctrica, de gas. La mayor distribución de subsidio en transporte está dado en la capital federal. Y aparte, si uno divide lo que recibe en coparticipación directa un ciudadano por habitante de la capital federal, es 3 o 4 veces más de lo que recibe un tucumano. Y esta es una cuestión central. Nosotros en el 2010, yo fui autor de la ley de coparticipación del impuesto al cheque. En ese momento a Tucumán le correspondían 900 millones de pesos de coparticipación directa. Obviamente los 2 senadores por Tucumán votaron en contra. Y sin embargo uno ve que el gobernador de mi provincia hace teleconferencia con la presidenta anunciando subsidios por 60 millones de pesos. Realmente vergonzoso. O trae a los intendentes y delegados comunales para que debido anuncie qué obra se va a hacer en Tucumán. O la presidenta, por ejemplo, se da el gusto de no recibir al gobernador de su propio signo político y de su provincia. Hace más de 1 año y medio que no recibe la presidenta al gobernador de Santa Cruz, al gobernador de La Sota, al gobernador de Santa Fe. Y esto realmente es lamentable porque 30 años de democracia deben significar un punto de inflexión para que una palabra que es fundamental en las instituciones, que es la calidad institucional, deje de estar en los discursos y efectivamente profundicemos el rol del Congreso,
el principio de división de poderes, de justicia independiente, de federalismo, rediscutir un sistema de coparticipación federal que resuelva las asimetrías que estos 30 años de democracia no resolvieron. Y estas son las cosas que me parece que están en juego en octubre, en la elección de diputados y senadores. Disculpame, tenemos que hacer respetar la Constitución, y en la Constitución del 94 está en el artículo donde se habla de la coparticipación federal, que nunca se ha debatido. Se tiene que hacer una ley. Exactamente, y habrá que trabajar eso para la autonomía de las provincias. Entonces vemos que un legislador provincial no tiene derecho de ser, porque no tiene los recursos en su provincia para arreglar los problemas de salud, de educación, Bueno, eso es responsabilidad del gobernador, eso no de los legisladores, ¿no? Bueno, pero no, de los legisladores provinciales, sí. provinciales. Entonces cuando vos decís, ¿cómo va a representar si no tienen fondo? Hay que devolver la autonomía, hay que trabajar. Por eso es importantísimo el 11 de agosto, que la gente vaya a votar, es obligación. Y hay sin duda, nosotros en este nuevo espacio donde que creamos este frente, en el caso de Entre Ríos, queremos trabajar para todos los entrerrianos para devolverle la autonomía a la provincia. Cuando vemos ¿Se va a meter algo con el tema del campo, con César? Sí, por supuesto, no me voy a olvidar del sector agropecuario, de donde vengo, pero uno ya no solamente al sector agropecuario, sino a otros sectores, ¿no? Por supuesto, el campo es la peor cosecha de trigo de la historia. El pueblo está pagando las malas políticas del gobierno con el pan a 20 pesos, que tiene que comprarlo antes de las 10 de la mañana para comprarlo más barato. Es una vergüenza. Pasa con la leche. La crisis que hay, ahora ya empieza a meter todos los... Porque antes el sector avícola recibía subsidios y más o menos andaban. Entre Ríos, una de las provincias que produce el 50% del sector avícola. Ya están en crisis, ya va a pasar lo mismo que con la carne vacuna, ¿me entendés? Van a empezar a cerrar frigoríficos. Y esto trae más desocupación. Y eso cuando no hay un gobierno de consenso. Por eso, ojalá podamos llegar y trabajar en consenso. Y yo creo que vamos a llegar porque estamos bien en las elecciones. Dios quiere, vamos a pegar el batacazo, como dijo uno, y vamos a trabajar por todos los entrerrianos y principalmente por los argentinos. Senador, una última pregunta, contésteme brevemente. ¿Qué pasó con Alperovich, que ha ganado muy bien su última elección de gobernador y que ahora las encuestas están señalando que está por lo menos empatado con usted? Mire, hay un hartazgo, hay una necesidad de cambio de la sociedad que está absolutamente cansada de un modelo hegemónico, donde todas las decisiones pasan por una familia que gobierna, donde ha habido excesos que obviamente han generado ese hartazgo en el vínculo entre el gobernador y los ciudadanos, pero fundamentalmente porque no se resolvieron las cuestiones de fondo. Haciendo un parangón con las políticas nacionales, el Plan Conectar Igualdad es una buena medida, pero no resuelve los problemas educativos. Si no se articulan evidentemente los contenidos entre los distintos sectores de la educación, no se genera educación pública de calidad. La asignación universal, la inclusión en la moratoria previsional, la jubilación de ama de casa, es decir, son las contradicciones del modelo. Y al gobernador le pasó exactamente lo mismo. En mi provincia solamente pavimento, cordón cuneta y el usufructo de estas políticas nacionales que han logrado incluir, pero que a la vez el mismo Estado que le brinda la jubilación de ama de casa o incluye jubilado al sistema, hoy condena a 4.700.000 jubilados a cobrar la mínima. Es decir, el propio Estado lo condena a vivir por debajo de la línea de pobreza. Entonces me parece que lo que hace falta es empezar a fijar políticas públicas, políticas de Estado, que permitan un crecimiento sustentable del país, que efectivamente incluyan, porque es inadmisible. Hoy día, Joaquín, caminábamos a 20 cuadras de la capital de la Plaza Independencia de mi provincia, de la capital, chicos desnutridos, familias viviendo en situaciones de indigencia, en condiciones realmente que indignantes para una provincia que pasó de 1.300 millones de pesos en el año 2003 a 19.000 millones de pesos el presupuesto del año pasado. Entonces la gente, obviamente, la primera etapa con todos los beneficios, las políticas nacionales de inclusión, obra pública, cara y de mala calidad, bueno, ahora la gente reclama otras cuestiones, que lamentablemente el gobernador no supo resolver cuestiones que son básicas. Por ejemplo, los productores de Tucumán tienen la misma presión fiscal nacional, más la carga impositiva provincial, que los productores del centro del país. Sin embargo, no hay ninguna política que compense la diferencia o la distancia al puerto. No se resuelve cuestiones que tienen que ver, cuestiones básicas con la infraestructura. Hay gente que no tiene agua potable. No se desarrolló todo el sistema de infraestructura cloacal. La centralización del sistema de salud está
supeditada a 3 hospitales de referencia en la capital y los pobladores del interior están absolutamente huérfanos de tener acceso a política sanitaria de calidad. Entonces, bueno, hay un hartazgo en la gente y ese hartazgo se manifiesta en la necesidad de cambio. Y nosotros creemos que el 11 de agosto la sociedad tucumana va a votar por el cambio y también un modelo absolutamente que repugna la manera en la que se usa a la pobreza de la gente. En la última elección había algunos carteles que decían: si el domingo no vota, chau plan. Es decir, ese criterio que tiene el kirchnerismo de que solamente forman parte del proyecto quienes piensan igual, quienes suscriben ese proyecto, y la gente que recibe un plan o que recibe un subsidio del municipio o la comuna es tomada como rehén. Se le quiere quitar hasta la dignidad de poder elegir por una alternativa distinta a la del gobierno. Me parece que eso marcó un punto de inflexión. Estamos fuera de hora. Bueno, pero lo que dice él es una radiografía de lo que pasa en Entre Ríos. Le quiero decir a esa gente que está rehenes del plan, que nosotros si estamos lo vamos a hacer por ley, para que no los puedan quedar de rehenes del gobierno de turno. Y bueno, somos la 503, la boleta nuestra, y queremos cambiar Entre Ríos, así que el 11 de agosto tienen la oportunidad. Los problemas de inseguridad y de droga, Joaquín, son realmente tremendos. Y eso estamos pagando las consecuencias de una persona que cometió la impericia como ministra de Seguridad, que fue Nilda Guerré, que obviamente fracasó en su política de control de ingreso de droga en la frontera. Así que la mala elección de funcionarios obviamente se terminan pagando. Y en estos últimos días, un grupo de policías tomó de rehén a un productor que estaba de paso por mi provincia, le cobró una coima de 30.000 pesos para liberarlo, porque no hay ejemplaridad. Porque si desde la cúpula del poder no hay ejemplaridad, ese ejemplo, ese mal ejemplo, cunde para abajo. Muy bien, le agradezco mucho a los dos. No, gracias a usted. Una pausa.